La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. Muy buenos días, compañeros maestros. El día de hoy nos toca ver el tema en este viernes de charlas pedagógicas sobre indicadores. Para ello nos acompañan profesores de la Escuela 105, la profesora Norma. Muy buenos días, doctora Norma Zúñiga Rodríguez, subdirectora del turno matutino de la técnica 105. Gracias por la invitación. La profesora Angélica también. Muy buenos días, soy María Angélica Zamora Uriostegui. Yo tengo el placer de impartir formación cívica y ética en la querida Escuela 105 y estamos muy contentos de estar aquí. Y el profesor Marco también de la 105. Muy buenos días, soy el profesor Marco Antonio Bernal González, maestro de matemáticas y de informática de la técnica 105 y es un placer para mí estar aquí. Y el profesor Armando Quintero del área de operación 4. Muy buen día, Bertoldo Armando Quintero Plazas, inspector general de escuelas secundarias técnicas de todas las secundarias técnicas del área azul. Muy buen día. Muy bien, intentemos ahora pasar al tema en lo particular sobre indicadores. Para ello tenemos una construcción metodológica que yo quisiera que la profesora Norma nos hiciera favor de explicarnos de qué se tratan los indicadores en el Plan Estratégico de Transformación Escolar. Bueno, pues un indicador nos va a servir para verificar y observar si los logros que estamos teniendo dentro de la meta planteada en nuestro trabajo cotidiano son los correctos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se puede medir estos procesos? Bueno, nosotros podemos medirlos cualitativamente o cuantitativamente. Cualitativamente obviamente nos va a dar un número, un porcentaje, y cualitativamente son los logros de las habilidades y competencias que van obteniendo nuestros alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, diríamos que ese es el planteamiento técnico, metodológico que significa un indicador, pero pasemos a la realidad. ¿Qué pasa en la realidad? Profesora Angélica, ¿cómo es que ustedes construyeron este indicador en su escuela? Claro que sí. Mire, pues bien, voy a platicar más bien de lo que hicimos en una primera instancia, porque ya corregimos a través del tiempo, ¿no? Número 1, tomamos en cuenta lo que nos dice la normatividad de estos programas sobre cómo establecer una meta. Hay 4 aspectos bien importantes que sí me gustaría destacar. Número 1, que se tiene que iniciar con un adjetivo, de calidad, se tiene que señalar, se tiene que empezar con un verbo en infinitivo porque es la acción que vamos a realizar. Tenemos que tener algo que sea cuantificable y la temporalidad debe estar también precisada. Como pueden observar en una diapositiva, si me hacen favor de ponerla, nosotros establecimos esta meta, utilizar al 100% los planes y programas para que nosotros finalmente se conocieran, se llevaran, analizaran y se aplicaran. Aquí estamos señalando nosotros nuestro verbo en infinitivo, estamos señalando un aspecto cuantitativo cuando marcamos el 100%, sin embargo reconocemos que el adjetivo de calidad no queda totalmente precisado. Tan es así que nuestro indicador señalamos que es sobre un enfoque metodológico y nosotros en la meta no establecimos la metodología. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos va a permitir el poder establecer cómo vamos, una cantidad, para que podamos ver, vamos hacia adelante, esto nos faltó,
porque no está perfectamente establecida la meta. Esto fue lo que hicimos en una primera instancia y con el paso del tiempo lo reconocimos como error al darnos cuenta del resultado. Si no se podía medir, la meta, ¿no? Así es, no era medible. Entonces, eso fue lo que en la práctica pues experimentamos. Muy bien, profesor Marco, yo quisiera que nos auxiliara. Entonces, una vez que se dieron cuenta de que no podían medir la meta, ¿qué tipo de actividades hicieron? ¿Qué pasó? Pues bueno, al darnos cuenta que nuestra meta no estaba bien estructurada o bien construida, nosotros tuvimos que cambiar nuestras metas. Primeramente se nos ocurrió que nuestra escuela tuviera que entregar al 100% las planeaciones anuales en tiempo y forma durante el primer bimestre. Entonces, nuestra meta ya se apega a la metodología de construcción de metas. ¿Qué es esto? Empieza con un verbo en infinitivo, tiene una temporalidad, tiene un aspecto cuantificable y tiene un aspecto de calidad. Bueno, entonces, si nosotros hacemos bien nuestra meta, nosotros podemos hacer el indicador, porque el indicador se desprende completamente de la meta. Si ustedes no construyen bien su meta, el indicador va a estar mal y mucho menos va a estar la fórmula para calcular. Entonces, si nosotros vamos a entregar planeaciones anuales en tiempo y forma, ¿qué es nuestro indicador? Pues las planeaciones anuales, porque es lo que podemos contar, es lo que podemos medir. Entonces, con estas cosas nosotros nos dimos a la tarea de hacer unos pequeños videos para demostrar lo que se está haciendo en nuestro trabajo. Entonces, por favor, corran el primer video. Bueno, aquí tenemos físicamente una planeación de una profesora de la secundaria técnica 105, la profesora Blanca Oriostegui, donde nosotros podemos ver distintos aspectos que ella maneja en su curso, pero lo que nos importa es resaltar que ella, aquí en amarillo, nos muestra la elaboración de pomada de árnica. Ese proyecto está plasmado físicamente con un proyecto que nos entregaron algunos alumnos, y aquí podemos ver cómo la profesora no solamente lo plantea en su plan anual, sino aparte lo tenemos físicamente y lo lleva a la práctica con sus alumnos. Con estos trabajos el profesor Marco Polo nos va a dar sus impresiones al respecto. Profesor Marco Polo. Sí, en el trabajo del área académica, la coordinación académica, tiene como objetivo el que los maestros elaboren un proyecto, pero que sea a la práctica, que sea funcional hacia los alumnos y que a su vez les permita en la vida cotidiana desarrollar actividades que les permita en un momento dado tener los elementos suficientes y necesarios para poderlo llevar a la práctica en su vida normal. La planeación de la maestra contempla ese proyecto y aquí tenemos las evidencias, efectivamente, de lo que hace la maestra con relación a su planeación. Y mi trabajo es que haya congruencia entre lo que planea con lo que se proyecta en esas evidencias. Muchas gracias, profesor. Muy bien, yo quisiera en este sentido, tenemos alguna pregunta de la Escuela Técnica 73 referida a esta parte de los indicadores. Dice, ¿cómo lo debemos redactar para que sea medible y cuantificable? Pues bueno, si lo que nosotros nos damos cuenta es que ya tenemos nuestra meta y nuestro indicador bien delimitado, ¿cómo lo vamos a medir? Pues bueno, simple. Esto es una regla de 3. Los indicadores solamente son números, nos van a indicar cómo se avanza o cómo se retrocede. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, en nuestra meta teníamos 18 maestros. De esos 18 maestros solamente nos entregaron 15. La planeación anual en el primer bimestre en tiempo y forma, que será la meta, el indicador, todas las planeaciones anuales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues una regla de 3. Multiplico el número de mis docentes, el número de planeaciones entregadas por 100 y lo divido entre mi número de docentes. Eso nos va a dar un porcentaje. ¿Qué es ese porcentaje? Pues qué tanto el indicador está aumentando o está decreciendo. Y entonces sabemos ese porcentaje qué tanto está cumpliendo de la meta. Es también importante aquí ver que puede ser tanto utilizado el número de profesores contra el total de planeaciones, pero también puede ser lo que yo planeé. A lo mejor planeaste 18 previendo, o 16 previendo que a lo mejor 2 no te iban a entregar, y entonces eso es válido, pero a lo mejor te entregaron los 18, bueno, y entonces ya la planeación fue rebasada en ese sentido y la meta fue cumplida, arriba de lo que tenías planeado. ¿Pero por qué? Porque tú previstes una posible reducción a ese indicador, pero son los dos aspectos que se deben de contar y se deben de cuantificar. Muy bien, profesor, tenemos otra pregunta de la 98, dice,
¿El MEC debe analizarlo el colegiado vinculado con el PT y el PAT, profesora? Efectivamente. Omití decir que estos indicadores deben ser elaborados por todo el colegiado, como lo menciona el personal de la técnica 98. Afortunadamente nos dimos el espacio para poder realizar los indicadores en forma colegiada, e inclusive se incluyeron padres, alumnos y maestros, todo el personal que formamos nuestra institución, y que de alguna manera se fueron tomando las ideas de cada uno de ellos, y eso fue lo que nos ayudó y nos apoyó a mejorar y a cambiar alguna estructura de nuestra planeación. Muy bien, acuérdense que la planeación de este modelo es la participación de todo el conjunto de maestros. Ahora bien, para seguir con este proceso, vimos lo que es la planeación, tenemos otra serie de herramientas que construyeron ustedes ese indicador. Profesor Marcos, ¿puede continuar? Sí, nosotros, independientemente de que reconstruimos nuestras metas, luego llega el punto donde decimos, bueno, ¿qué hacemos para hacer nuevas metas? Y luego obviamente los indicadores, porque como ya mencioné, el indicador se desprende de la meta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, para eso nos dimos a la tarea de irnos a las aulas, a ver qué es lo que se está haciendo ahí. Para eso tenemos un nuevo video. Por favor, corran el segundo video. Bueno, estamos en el grupo tercero D, donde es el grupo de la profesora María Angélica Zamora de Formación Cívica y Ética. Profesora, ¿qué está haciendo sus niños? Ellos están trabajando con un proyecto que es del quinto bimestre, relativo a los medios de comunicación. Cada uno ideó realmente lo que quisiera hacer, es decir, siempre y cuando se tratara de un medio de comunicación. Es un proyecto en el que ellos practican muchos temas que se han visto a lo largo del ciclo escolar, desde tomar decisiones, desde llegar a acuerdos, de solucionar además pacíficamente muchas cuestiones. Ok, muchas gracias. ¿Tú cómo te llamas? Abigail. Abigail, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, yo investigué sobre los medios de comunicación, cómo influyen en los adolescentes. Saqué el porcentaje y el más alto fue el internet, que pues para los chavos es un medio de comunicación entretenido. El segundo fue el celular y el tercero fue la televisión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, entonces, como pudieron observar, tenemos a la profesora en el aula y ella está llevando a cabo un proyecto, pero los proyectos tienen que tener dirección. Con esto, la profesora nos va a mencionar cómo es este proceso. Bueno, pues lo que yo estoy haciendo ahorita es, número uno, el proceso tiene que estar dirigido por nosotros. El proyecto es llevar a la realidad lo que nosotros enseñamos en la teoría. ¿Cómo hacerlo? Número uno, partimos por organizar los equipos de trabajo. Después definir a los líderes en el trabajo. En ese sentido, es bien importante aclarar que hay que rotar esta asignación de tareas para que todos se sientan comprometidos y no dejemos la responsabilidad solamente en una parte. Ellos tuvieron que delimitar cuál era el proyecto, no era libre así como tal, sino realmente un medio de comunicación, y dentro de ese contexto de medio de comunicación, marcar su objetivo, su justificación, su hipótesis, así como también su cronograma de trabajo. En este cronograma soy muy enfática y lo hacemos todos los profesores en la 105, señalando las fechas de trabajo, cuál es la asignación que cada uno se va a poner, marcando de índices de temas, de subequipos de trabajo, para ejecutarlo finalmente y verlo ellos en una realidad y que tengan su producto culminado. Es decir, tenemos ahí parte de la esencia de lo que es el proyecto con las competencias que se van desarrollando por parte de los alumnos, y bueno, usted que los está dirigiendo. ¿Es así, profesora? Así es. En este proceso reconocemos que a veces lo que uno planea, o no a veces, casi siempre lo que uno planea termina ajustándolo. ¿Por qué? Porque nos sorprenden con cosas todavía más increíbles ellos, y sobre todo herramientas cuando hablamos de medios de comunicación, pero también a veces los conflictos que se dan. La alumna platicaba, ¿no?, en esta toma de decisiones, en este hacer encuestas, en este trabajar en campo, surgen muchísimas diferencias, y es ahí también donde estamos nosotros maestros. Muy bien, pero también tenemos, hablamos de proyecto, pero ustedes también señalaron lo que son las orientaciones didácticas. ¿Qué nos podría decir al respecto, profesor Marco? Pues bueno, las orientaciones didácticas como tal
pues las marcan los planes y programas, y nosotros vimos en una materia que esto se lleva a cabo. Para eso trajimos un nuevo video. Corran video, por favor. Bueno, aquí estamos en el aula de medios viendo cómo los alumnos están utilizando el blog de la materia de matemáticas, que es una de las orientaciones didácticas. Entonces, vamos a preguntarle a unos alumnos qué es lo que hacen en él. Panchito, buenos días, Panchito. Buenos días. Dime, ¿para qué te ha servido el blog en el año? Para conocer mis calificaciones y saber lo que vamos a trabajar durante los bimestres. ¿Y qué más, Panchito? Estar en comunicación con el profesor en vía Facebook, Twitter y chat. Muy bien, Panchito, muchas gracias. Odrek, ¿cómo estás, Odrek? Pues yo bien. Muy bien, Odrek. Dime, ¿qué es lo que estás haciendo en el blog? Yo mi examen en línea. ¿Tu examen en línea? ¿Para qué te sirve hacer tu examen en línea? Pues para aprender más y poner en conocimiento mi sabiduría. Muy bien. A ver, ve tu calificación, Odrek. Pero no hacerlo por todos. Sí. Qué mal, Odrek. Pero sí, respondiste. Está bien, Odrek. Delia, ¿tú qué haces? Revisando mi boleta de calificaciones. ¿Tu boleta de calificaciones? Sí. ¿Puedes ver tus calificaciones en el blog? Sí. A ver, ¿y vas bien, Delia? Yo sí. Muy bien, Delia, muchas gracias. Bueno, como pudimos observar en esa orientación didáctica, nosotros buscamos varios aspectos en ella. Por ejemplo, al niño le estamos pidiendo que vea su calificación. El niño se hace una autocrítica, que vea todas sus evaluaciones, porque no solamente es una materia, son todas. Esto es una cuestión integral. Entonces el niño tiene una autocrítica. Además lo obligamos a que use las TICs, que eso se busca que sea una habilidad, pero nosotros vamos a obligar al niño a que esa habilidad la tenga. Aunque no quiera, él tiene que hacerlo, porque si no usa las TICs, no puede ver sus calificaciones, no puede ver el blog, y todo eso lo hacemos en las secundarias. El niño lo acercamos a la tecnología, y eso es lo que a nosotros nos interesa. Muy bien, esta parte de los indicadores resulta un poco complejo en la metodología. No solamente ya nos dimos cuenta que tuvieron que cambiar su meta de su indicador. En ese sentido, yo quisiera que el profesor Armando Quintero nos platicara un poquito qué pasa en la zona 4. ¿Qué es lo que pasa con todas sus escuelas, profesor? Con todo gusto, estimado compañero. Bien, lo que sucede es lo que está sucediendo en esta escuela. Es decir, miren el trayecto, ellos lo mencionaron. Primero informaron muy claramente a la comunidad, hicieron participar a la comunidad. Y una vez que entendieron toda la información, la llevaron a la práctica. Cuando la llevaron a la práctica se encontraron con la realidad y eso les hizo reconsiderar su trabajo. Por eso escuchamos aquí a Marco, escuchamos cómo Marco dice, replanteamos metas, replanteamos indicadores. Y fueron tan acuciosos como decir, si no hay buenas metas, no hay buenos indicadores. En las escuelas está sucediendo lo mismo, está pasando exactamente esto. Ese trayecto está caminando cada una de nuestras otras 29 escuelas del área 4 sur de operación y gestión. Hay que decir una cosa, también lo marcan ellos. En los videos que vimos de los alumnos vemos hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos con todo este trabajo? Hacia ellos, hacia los alumnos. A que ellos logren un autoaprendizaje, que se muevan por sí mismos. Escuchamos a Abigail, escuchamos a Panchito y escuchamos a Delia, cómo al ser ellos cuestionados sobre qué están haciendo, responden. A veces un poco fuerte, a veces un poco suave, pero eso es lo que queremos. La finalidad es mejores aprendizajes, mejores alumnos. Gracias. Sí, en esencia el indicador no es un mero trámite administrativo, no es una fórmula, no es algo que hay que cumplir, es algo que la misma comunidad debe de tener y evaluarse para poder mejorar sus metas y mejorar sus proyectos. Por eso el ejemplo que nos dan aquí los profesores de la 105 es un ejemplo básico de cómo la planeación no es estrictamente rígida. Más bien la planeación es accesible y se tiene que modificar de acuerdo a las condiciones que vive cada escuela. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna cosa adicional que decir, compañeros. No, pues bueno, nosotros básicamente queremos concluir como tal, que si bien ya tenemos una meta bien definida y basándonos en el manual de procedimientos para la construcción de la misma, tenemos un indicador que se desprende de la meta.
Entonces nosotros podemos hacer la fórmula, como ya expliqué, es una simple regla de 3. Todos y cada uno de los indicadores deben de tener su fórmula y todas las metas deben de tener su indicador. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos poder medir cada una de nuestras metas. No quiere decir esto que si no llegamos al 100% en una meta, estamos mal. Puede ser por distintos aspectos, puede ser por distintas circunstancias. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, en conclusión, es hacer acciones viables para que cada una de las metas llegue al 100% o se acerque al 100%. Algo que platicábamos, es muy importante que los maestros se acerquen y traten de hacer estos trabajos. No es por balconearlos, no es porque las cosas estén mal, simple y sencillamente es para poder medir cómo vamos avanzando. Y si en algo no estamos bien, pues hay que mejorarlo. Es todo. Muy bien, yo creo que con las palabras del profesor Marco se sintetiza la parte de lo que es el indicador, y nada más los invitamos a ustedes para que sigan con estas pláticas de viernes de charlas pedagógicas. Para la siguiente semana vamos a tener lo que es la elaboración de estrategias, y los invitamos para la siguiente. A los maestros que vinieron hoy, profesores, les agradezco mucho su apoyo. Gracias por estar con nosotros, y a ustedes los esperamos en la siguiente. Muy amables. Saludos a todos. La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros.